Entre els anys 1915 i 1920, el geògraf català Ceferí Rocafort va editar una sèrie de llibrets baix el nom de Portfolio Fotográfico de España. En aquests es feia un recorregut per les principals capitals de província espanyoles, incloent magnífiques fotografies de l'època dels monuments, edificis i llocs més emblemàtics de cada ciutat, així com d'interessants comentaris al voltant de la geografia, economia i cultura de cada lloc. El número 23 d'aquesta col·lecció és la dedicada a la ciutat de Castelló, i malgrat que de les 16 fotografies incloses només una és del Grau, creiem interessant publicar aquest document que ens permetrà fer un viatge en el temps pel Castelló de principis del segle XX. Castellón de la Plana, ciudad capital de la provincia, situada en la llanura que le da nombre, al norte del río Mijares, cerca del mar, en donde tiene el puerto del Grao de segundo orden, con aduana de segunda clase, almacenes, etc. Cuenta 29.904 habitantes. Tiene sus calles bien urbanizadas, contando entre sus principales plazas las de la Constitución, Paz, Tetuán y Don Jaime. Torre del Arciprestal. Se encuentra separada de la iglesia, habiendo sido construida a expensas de la ciudad e inaugurada en 1604. Tiene gran elevación y de lo alto se domina toda la plana. Fachada del Arciprestal. Consta de 3 cuerpos, correspondiendo el inferior al orden gótico, de cuyo estilo se separan los 2 restantes, formando un conjunto discordante. Vista parcial. En la llanura de su nombre, al norte del río Mijares, se extiende la ciudad, dominando sus edificios la enorme Torre del Arciprestal. Santa María Magdalena. Se halla situada en una estribación de la Sierra del Desierto, en el mismo lugar que ocupó la antigua Castalia, hasta después de la Reconquista, en que la trasladó Don Jaime I al llano. Santo Domingo. Después de extinguidas las órdenes monásticas, fue este edificio destinado a Casa de Misericordia. Monumento a Don Jaime I. El imperecedero recuerdo de Don Jaime I en los pueblos que forman la Corona de Aragón lo ha perpetuado esta ciudad, erigiéndole una estatua en la plaza del mismo nombre. Plaza de la Paz. Constituye uno de los puntos más interesantes de la ciudad, desembocando en ella la concurrida Calle Mayor, frente al Teatro Principal y Banco de España. Casas consistoriales. Su construcción data del siglo XVII, perteneciendo la fachada al gusto clásico, abriéndose anchos soportales en la parte baja. Teatro Principal. El más notable coliseo de la capital, ofrece su principal fachada en la Plaza de la Paz. Su construcción moderna data de fines del siglo pasado. Escuelas Pías. El espacioso colegio, que con su iglesia levantaron los hijos de San José de Calasanz, figura entre los principales edificios con que cuenta la ciudad de Castellón, erigido por don Juan Cardona Vives. Monumento a los mártires. Los brillantes hechos de armas llevados a cabo por la ciudad en 1837, 7, 8 y 9 de julio, privando la entrada del ejército carlista, fueron perpetuados por el obelisco que representa el adjunto grabado. Interior del arciprestal. Es de orden gótico, habiendo sido modernamente decorado con dudoso gusto. La Sagrada Familia. Iglesia y convento que descuella entre las modernas construcciones de la presente ciudad, en las afueras, en Sanche Norte. El Instituto.
Edificio de sencilla arquitectura y pequeña superficie, y no se adapta ya hoy a los fines a que está dedicado, por lo que se construye otro muy grandioso. Plaza de María Agustina. Constituye uno de los sitios más característicos de la ciudad, al extremo noroeste de la calle Mayor, destacándose en uno de sus lados la elegante cúpula de la Iglesia de la Sangre y la casa del Sindicato de Policía Rural. Puerto del Grao. Distante 2,3 millas de la ciudad, ofrece en su alrededor varios edificios y almacenes, con la aduana y un faro que se divisa a la distancia de 9 millas.